¿Cómo están, queridos? Aquí habla Mandala en Mandala Ama Jesús. El tema de hoy es: no podemos vivir con miedo. Los miedos son algo muy feo. Casi todos tenemos miedos. La mayoría de las personas en este mundo están hoy en el día llenos de miedos, de todos diferentes tipos de miedos. Es una variedad impresionante, ¿no? Tener miedo. Voy a nombrar un par de esos miedos, que esos miedos, por supuesto, son espíritus inmundos, son demonios que tratan de limitarnos, de apartarnos de Dios, de impedirnos de hacer lo que Dios desea de nosotros, de lo que Dios manda que tenemos que hacer, de frenarnos, de limitarnos, de impedir nuestro crecimiento, de limitarnos. Y todos estos miedos que son del mundo tienen muchas veces en común que tratan de intimidarnos, amenazando la seguridad o la comodidad de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Muchas veces los miedos del mundo tratan de intimidarnos, de no hacer algo, por más que es correcto, que puede tener un efecto a la comodidad de nuestro cuerpo. Quiere decir que, por ejemplo, uno tiene miedo de decir la verdad, porque tiene miedo, si lo dice, que sus compañeros de la pandilla donde está le van a matar si dice la verdad. O también en la mafia se maneja tal cual, que uno tiene miedo de abandonar esta organización oscura, porque tiene miedo que si se va de ese lugar y que se arrepiente de su manera de vivir, que sus ex compañeros le van a matar a él y a su familia, etcétera, ¿no? Entonces, siempre esos son ejemplos extremos, ¿no? Pero voy a nombrar algunos miedos que son muy típicos en el mundo. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Hay muchísimas personas que tienen miedo de morirse y por eso no avanzan con lo que Dios quiere de ellos. El miedo de no ser amado por Dios, el miedo que otras personas no te aceptan, el miedo de estar en un espacio chico, ¿no? O sea, como gente que no pueden estar en un auto elevador o en un ascensor. El miedo que me van a echar si confieso que rompí algo en el trabajo. El miedo de que mi familia me va a abandonar si le confieso que decidí de seguir a Jesucristo. Esto le pasa muchas veces en familias de una falsa religión. Cuando la persona encuentra la verdad o encuentra a Dios y quiere seguirle a Jesús, que tiene miedo de seguirle a Jesús porque tiene miedo que va a sufrir o que le van a desvincular de su familia por sangre. Muchas veces eso le pasa en familias musulmanes, donde cuando una persona decide seguir a otra religión que no sea el Islam, que lo miran como infideles y lo desvinculan directamente de su familia, lo echan de alguna forma, y con ese tipo de miedo también el diablo trata de manejar las personas y impedir que sigan a Dios, ¿no? Así que hay millones de diferentes de miedos, ¿no? Y todos estos miedos no son de Dios, ¿no?
es muy importante para nosotros discernir la diferencia entre el miedo carnal del mundo y el temor a Dios, que son totalmente opuestas en su naturaleza y en su concepto, y también con el fin, en su fin que tienen, ¿no? Con el objetivo que tienen. El espíritu de temor a Dios te protege y te inspira para no hacer algo estúpido, como por ejemplo mentir o robar o acostarse con una mujer que no es tuya. El espíritu del temor de Dios te inspira y te ayuda para resistir a pecar, a resistir a las tentaciones. Por eso es muy importante de orar que Dios ponga su espíritu de temor a Él en tu corazón. Eso es muy importante, que le llames, que le invites y que le pidas a Dios que te da un espíritu de temor a Él. Y eso ayuda muchísimo para no pecar y a resistir las tentaciones. Pero eso es totalmente opuesto. La referencia a Dios y el espíritu de temor a Dios también hace referencia a Dios por amor, no solamente por miedo a su justicia. Las dos cosas. Por un lado, el temor de Dios de dar la certeza que si vos estás rompiendo las leyes de Dios, que eso va a tener una consecuencia para vos. Pero por otro lado, también te inspira de hacerle caso a Dios por el amor a Él, y de dar la certeza que Dios es el que sabe lo que es bueno para vos y lo que vos necesites, y que le puedes confiar y que deberías confiarle, etcétera, ¿no? Así que no es solamente que el espíritu de temor a Dios es algo, aterrorizante, como la persona que vive en su mente carnal le mira como que sería algo aterrorizante, pero en realidad el espíritu de temor a Dios no es aterrorizante para la persona que busca la santidad, sino es aterrorizante para la persona que ama el pecado, ¿no? Así que, y eso es totalmente distinto, como estoy tratando de explicar, en su naturaleza, a los miedos del mundo, al miedo de confesarle a su marido que le fuiste infiel cuando te arrepentiste. Totalmente opuesto. Y como la palabra dice en las epístolas de Juan, que el amor perfecto echa fuera todo miedo. Y eso es cierto, que cuando nosotros estamos caminando en el amor perfecto, no tenemos más miedo a la muerte, no tenemos más miedo a lo que piensan los demás sobre nosotros, no tenemos miedo al diablo, no tenemos miedo a los demonios, no tenemos miedo de lo que dicen los hombres. Cuando nosotros caminamos en el amor de Dios, los miedos no tienen forma de agarrarnos. Les escapamos en un sentido espiritual. Y eso nos convierte en personas muy peligrosas para el reino del enemigo, porque la persona que camina en el amor de Dios es una persona que vive en la alabanza, que vive en la oración. El centro de su vida es Dios, y se entrega por completo y deja su vida mundana atrás, se entrega por completo a Dios y le ama activamente a Dios sin permitir, sin dar permiso ninguno a nada que puede interferir en esa relación sagrada entre la persona y su Creador. Y los miedos simplemente tratan de imponerse y tratan de
de asesorar a las personas de una manera mentirosa. Y cuando nosotros escuchamos a los miedos que están dentro de nosotros, como asesorándonos de, bueno, mejor no se lo digas, que se te rompió, no sé, la herramienta que te prestó alguien, mejor no le digas nada, simplemente espera y ojalá nunca se entera y ya está. Esos tipos de miedos de hacer algo que es injusto, que es incorrecto, nos asesoran nuestros miedos y nos asesoran mal. Y está nuestro gran pecado de escuchar a nuestros miedos y de prestarle atención y de hacerle caso. Y los miedos después se hacen esos demonios nidos en nuestros corazones, en nuestra mente, con sus pensamientos, con sus inspiraciones, y comienzan a proponernos cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir. Quieren que vivimos en un miedo permanente. Y una persona que está en un estado de miedo crónico, en un estado de pánico permanente, ¿no? Se agrega, luego de un tiempo de vivir con mucho miedo, se agrega como ciertos ataques de pánico, una cierta ansiedad. Bueno, se agregan muchos demonios más, ¿no? La ansiedad, lo nervioso, los nervios, o sea, no poder dormir, la ansiedad, una pérdida de paz, una cierta inquietud permanente, ¿no? Todo eso se va haciendo cada vez más fuerte, y sabemos que una persona que está en un estado de miedo permanente no puede moverse, está como congelada, ¿no? Cuando hay una situación donde hay que accionar, la persona que no puede accionar, que no puede reaccionar a lo que está pasando para resolverle el problema o para ayudar, la persona que está llena de miedo, que está paralizado por miedo, no se puede mover, no puede accionar, no puede ayudar, no puede reaccionar en ese momento, y pasa la oportunidad de ayudar, ¿no? Esos son como choques de miedo, ¿no? Cuando pasa un accidente con el auto y ves a una persona que está perdiendo mucha sangre al lado tuyo, la persona que no está anclada en Dios no puede hay dos opciones, ¿no? No está anclada en Dios y por eso no puede accionar, o simplemente está tan fría que no le importa qué pasa al lado de ella, y por eso la persona puede accionar, ¿no? Pero muchas veces, cuando son personas que son sensibles, están paralizados por ese choque emocional que había pasado tal evento. Así que por eso no pueden ayudar, y en el peor caso se muere al lado de ellos una persona porque no le ayudaron, porque estaban paralizados por sus propios nervios, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo cómo se puede manifestar con los miedos, ¿no? Así que bueno, los miedos nos tratan de apartar de Dios. Jesús dijo, bueno, ¿qué te sirve que tenga un alma se gana todo el mundo? Un hombre que se gana todo el mundo pero pierde su alma, ¿para qué sirve esto, no? Y eso también aplica en lo que son los miedos, que uno por miedo sigue al mundo, sigue a sus negocios que capaz no son buenos, que capaz son sucios los negocios donde estás involucrado, pero no querés abandonar la comunidad y tu estilo de vida que está bueno, porque tenés un auto lindo vendiendo drogas, etcétera, y no lo querés abandonar esa manera de vivir, y tenés miedo de vivir más humilde, los miedos te van a decir que no puedes existir, que te vas a morir de hambre, o qué sé yo. Van a tratar de intimidarte para que no te arrepientas y para que no dejes de vender drogas.
Bueno, también típicamente miedos cuando una persona se quiere bautizar, que mis amigos se van a reír de mí, o mi familia no lo va a entender, o en nuestra familia nadie es cristiano, entonces me siento raro si yo me bautizo. Bueno, todos esos tipos de miedos el diablo lo trata de sembrar en nosotros. Pero bueno, Jesús también dijo que no tengamos miedo a la persona, al enemigo que solamente puede destruir la carne y luego no hay nada más que puede hacer, sino que mejor que tenemos temor a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, o sea, a nuestro Creador, a Dios, que tenemos referencia a Él más que nada, en no dejarnos influir ni llevar por lo que hace o lo que piensa el diablo, ¿no? Así que bueno, los miedos funcionan como escudos. Cuando una persona tiene mucho miedo en su corazón, estos miedos son como escudos delante de su corazón que protegen de acercarse a otros problemas de la persona, ¿no? Como que los miedos le van tapando los problemas demoníacos más graves que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, el miedo de lo que cómo va a reaccionar tu pareja si le decís que le fuiste infiel. Ese miedo le protege al demonio del adulterio que está dentro tuyo por el adulterio que cometiste, ¿cierto? Entonces le protege ese demonio de adulterio o un demonio de fornicación, o protege el demonio de la mentira, porque mientras que vos no te arrepentiste de este miedo y no lo superas, no lo vences, entonces el demonio de la mentira y el demonio del adulterio no le va a tocar. Pero si vos lo superás este miedo y te arrepentís y lo confesás y cambias tu manera de vivir, entonces están en problemas estos demonios de la mentira, porque ya no está más este miedo detrás de aquel se podrían esconder primero, ¿no? O sea, como que pierden su escudo cuando la persona supera este miedo que está entre el espíritu del adulterio en este caso y el espíritu de la mentira, y el miedo de cómo va a reaccionar tu pareja si le decís que no le fuiste fiel, ¿cierto? Pero mientras que ese miedo te maneja, vos no lo vas a confesar, y mientras tanto el espíritu de adulterio está, ¿cómo se dice?, protegido y salvo en ese sentido, ¿no? Que no se va a tener que ir y no lo vas a poder echar en ese sentido con facilidad. Si vos tratas en una oración de echar ese demonio del adulterio, mientras que la persona está dominada por el miedo, no va a salir. Pero una vez que la persona se arrepiente del miedo y ya no tiene más ese escudo de protección del espíritu del adulterio, y ya se arrepintió la persona del corazón, ahí ya es mucho más fácil de echar este espíritu inmundo de la persona. Bien, no sé, eso fue un poco una introducción pensando en voz alta sobre el tema de los miedos. Por un lado es una cosa de pensamientos que se proyecta en nuestra mente. Los miedos proyectan en tu mente qué va a pasar si no le haces caso al asesoramiento del demonio del miedo que tenés, ¿no? Y muchas veces es totalmente, en algún momento no es razonable para nada. O sea, ya por sí no es de Dios, pero además de eso, en algún momento los miedos son totalmente imaginarios. Cuando el espíritu de miedo se da cuenta que vos no tenés ningún criterio
si hay una fundación razonable que puede llegar a pasar lo que está proyectando, entonces se sueltan las riendas y este miedo te va a manejar y dominar totalmente, te va a proyectar cualquier fantasía de miedo del peor caso que puede llegar a pasar, y si vos no tienes ninguna defensa ya lo vas a creer y lo vas a tomar y te vas a dejar de dominar por esa opción ficticia que no existe, que es simplemente imaginaria, ¿no? Así que por un lado va proyectando pensamientos, y por otro lado es muy importante para el diablo, es parte de sus ataques fuertes de paralizar con la emoción del miedo de los corazones, ¿no? Si el corazón de la persona está agarrado por el miedo, cuando los corazones le fallan a los hombres, entonces no pueden batallar, o sea, están incapaces de batallar en la guerra cuando están llenos de miedo, ¿no? En las situaciones de conflicto, cuando una persona está muy dominado por el miedo, hasta incluye que ciertas funciones del cuerpo se ven tan gravemente afectados que antes de un conflicto la gente se hace pipí o no pueden controlar de ir al baño, o sea, se hacen como un bebé en los pantalones directamente porque no pueden controlar sus nervios, como que comienza a colapsar el sistema del organismo en las funciones más básicas, ¿no? Y eso es simplemente puro pánico que se está manifestando y que se va todo fuera del control, ¿no? Y la Biblia nos cuenta también que había batallas donde le preguntaban a los hombres que estaban preparándose para la batalla y dicen, bueno, todos ustedes que están con un corazón miedoso, que se vayan a casa. Y le mandaron la gente a casa que estaban llenos de miedo, que estaban miedosos o que estaban dominados por el miedo. También la Biblia nos cuenta que eso fue así no solamente por las personas que tienen miedo, que no sirven para batallar, sino también que las personas que tienen miedo le pueden contagiar a las otras personas con su miedo, ¿no? Entonces, si vos tenés 100 hombres que están con coraje y con un buen moral, unos 10 hombres son suficientes para cambiar la atmósfera y la motivación de todo el grupo totalmente, ¿no? Si vos tenés 10 personas en pánico que están con miedo a la muerte que se está manifestando, muy probablemente la mayoría del resto del grupo se va a espantar también. Así que por eso la gente que sabe de estrategia y de las condiciones del alma nunca va a batallar a un enemigo cuando su propio equipo está en un estado de miedo, porque están paralizados, no sirve, no pueden batallar, no pueden tomar decisiones que son productivos, ¿no? Así que nosotros batallamos contra principalidades, batallamos contra los espíritus inmundos, batallamos la injusticia que viene del reino del Satanás, y es requerimiento para poder ganar esa batalla de estar libre de miedo. Sin la libertad en Cristo de los miedos mundanos, no tenemos chance de batallar y ganar contra el enemigo. Y esto incluye que tenemos que caminar en justicia, tenemos que estar al día con Dios, con nuestras cuentas, no podemos tener pecados pendientes, no podemos tener confesiones pendientes, no podemos estar en una injusticia o en un pecado de los mandamientos,
no podemos tener las tablas rotas de Dios, ¿no? O sea, si la tabla de Dios dice no adulterarás y vos estás en adulterio, tenés una tabla de los 10 tablas rotas. Y si vos tenés una tabla rota, vos no estás apto para la guerra contra el diablo. Simplemente el diablo te va a pasar por arriba y te va a destruir. Y Dios no te va a proteger porque vos estás en guerra con Dios. O sea, si vos estás en guerra con Dios y también quieres hacer guerra con el diablo, estás en guerra con los dos. Y eso es una ignorancia muy grande, ¿no? Así que es importante saber de qué lado de la partida estás jugando, qué camisa que tienes puesta, si estás viviendo y trabajando para el diablo o para Dios. Pero hay que saber también qué camisa que tengas puesta, seas de los buenos o de los malos. Pero cada uno tiene que saber dónde está parado. Y bueno, así que eso fue el tema de los miedos. Voy a cortar el video. Señor, te pido que le ayudes a cualquier persona que escucha este video, que le ayudes a identificar sus miedos, que le ayudes a identificar los miedos del mundo como pecados, como influencia del reino de la oscuridad, y que le guíes a cualquier persona que está mirando esto para que pueda encontrar libertad en vos, Jesucristo. Te pido, Señor, te pido, Padre, que no nos sueltas la mano y que nos ayudes fuertemente a todos los que están buscando a tu voluntad y a tu verdad de salir de este pozo de miedo donde estamos, a aquellos que están. Así que te pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que le ayudes a cualquier persona que busca de salir de sus miedos, de poder liberarse por el poder de la cruz. Amén.